noche había caído como una manta pesada sobre la ciudad. A través de las ventanas cerradas de un apartamento solitario, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero para Daniel, un joven hacker, la ciudad era solo un eco lejano. En su escritorio, frente a un monitor iluminado por líneas de código, Daniel tenía un solo objetivo: adentrarse más en los oscuros rincones de la Deep Web. Era conocido en los foros de hacking por su destreza para navegar por los lugares más secretos, burlando incluso las medidas de seguridad más estrictas. Había llegado a un nivel de confianza que lo empujaba a explorar más allá de lo que muchos se atrevían a buscar. Sabía que en la Deep Web se escondían secretos valiosos, información que podía cambiar vidas o destruirlas. Con una rápida pulsación de teclas, Daniel se adentró en una nueva red oculta, un espacio donde la oscuridad digital reinaba. La pantalla parpadeó brevemente antes de mostrar un fondo negro con cadenas de caracteres ininteligibles. Estaba dentro. El silencio de la habitación era roto únicamente por el sonido constante de las teclas bajo sus dedos, el ritmo frenético de un hombre buscando algo que no debería encontrar. Pero a medida que avanzaba en la red, algo comenzó a incomodarlo. Un leve retraso en la respuesta de su terminal, un parpadeo que parecía demasiado sincronizado, como si la misma red estuviera reaccionando a su presencia. Daniel frunció el ceño desechando la idea. «Es solo mi conexión», pensó. Sin embargo, el malestar no se desvaneció. Fue entonces cuando notó que había algo extraño en los archivos que había comenzado a descargar. Los nombres de los archivos eran anónimos, pero algo en su estructura parecía personalizado. No eran simples archivos, sino algo más, algo que se sentía observado. «Esto no es normal», murmuró para sí mismo mientras hacía una pausa. A pesar de que la emoción de hackear en la Deep Web le era familiar, la sensación de ser observado ahora comenzaba a hacerle cosquillas en la nuca. Miró su entorno, pero no había nada fuera de lo común. Su apartamento seguía siendo el mismo, con las luces tenues y el aire acondicionado zumbando levemente. Sin embargo, cuando giró su cabeza hacia la esquina de la habitación, su rostro se puso pálido al notar algo que no había visto antes: una cámara de seguridad en una esquina oscura del techo. No era una de esas cámaras típicas de alta gama que uno podría encontrar en una tienda. Era una cámara de baja resolución, antigua, pero sin duda colocada ahí recientemente. ¿Cuándo había sido instalada? Daniel frunció el ceño. La sensación de incomodidad se transformó en una oleada de pánico. Estaba seguro de que nunca había visto esa cámara. Sintió cómo su respiración se aceleraba mientras revisaba su pantalla, con los ojos escaneando frenéticamente el código que estaba desplegado frente a él. El nombre del archivo que acababa de descargar se mostró ahora más claro. «Te estoy observando». Un sudor frío se apoderó de su frente. Su mente comenzó a correr en círculos tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía alguien más estar observando sus movimientos en la Deep Web, donde el anonimato era clave? De repente una nueva línea de código apareció en su pantalla, sin haber sido tecleada por él. ¿Te parece interesante lo que estás buscando? Srenia apareció en la pantalla en un parpadeo. Daniel dio un salto atrás, el corazón acelerado. No podía creer lo que veía. Alguien estaba dentro de su sistema y era demasiado tarde para salir. En ese momento, una alerta parpadeó en la esquina inferior de su pantalla. «Alerta: intruso detectado en tu red». El software de seguridad que había instalado en su computadora había encontrado algo grave. Pero antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se volvió completamente negra. La electricidad en el apartamento se apagó de inmediato. Un apagón repentino. Con el corazón golpeando en su pecho, Daniel se levantó de su silla, buscando rápidamente su teléfono. Al encenderlo, la pantalla mostró un mensaje: «Te estoy viendo». Un escalofrío recorrió su espalda. El mensaje no era solo un texto, estaba acompañado por una imagen. La imagen mostraba su propia sala tal y como estaba, pero había algo extraño. En la imagen, el fondo estaba distorsionado, como si alguien estuviera manipulando la visión de la cámara en tiempo real. De repente, el teléfono vibró en su mano, y otra notificación apareció: «Tus cámaras son mías ahora». En ese instante, Daniel comprendió con horror lo que había sucedido. No solo había sido hackeado, alguien había tomado el control total de su espacio.
Podía ver su entorno a través de las cámaras que él pensaba que solo eran parte de su dispositivo de seguridad. Pero ahora, sabía que no estaba solo. Había un vigilante digital que estaba siguiendo cada uno de sus pasos, con un conocimiento sorprendente sobre su vida. Sintió un pánico que lo hizo temblar. Se apresuró a cerrar todas las ventanas en su computadora, pero ya era demasiado tarde. El sistema de cámaras había comenzado a parpadear, y al mismo tiempo un sonido sordo provenía de la dirección del pasillo de su apartamento. No podía entender qué era, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. En ese momento, un mensaje más apareció en la pantalla. ¿Realmente creíste que podrías escapar de mí? Con la mente en un frenesí total, Daniel intentó desconectar todo, pero los dispositivos no respondían. No solo su computadora, sino su teléfono, las luces, la cerradura de la puerta. Todo parecía estar bajo control de la figura invisible que lo acechaba desde la otra red. Finalmente una luz intermitente apareció en la pantalla de su computadora, y una nueva imagen se proyectó. Esta vez, no solo era su casa, sino una imagen de la ciudad misma. Se podía ver un edificio al fondo, y un círculo rojo apuntaba directamente a su apartamento. La cámara había sido reconfigurada. El hacker estaba siendo rastreado no solo virtualmente, sino también en el mundo real. Con cada paso que daba sentía como el pánico comenzaba a ahogarlo. Ya no era solo un simple juego de codificación y redes. Había cruzado una línea, y el terror comenzaba a volverse físico. La figura del vigilante digital, ahora tangible y real, estaba detrás de cada movimiento que hacía. El hacker había entrado en una red mucho más profunda, una que no solo se movía en el ciberespacio, sino que también tenía el poder de actuar en el mundo real. El sonido de los pasos acercándose a su puerta fue lo último que escuchó antes de que la pantalla se apagara de golpe. Todo a su alrededor se sumió en la oscuridad absoluta. Cuando Daniel despertó, no estaba en su apartamento. Estaba en una sala desconocida, con las paredes cubiertas por pantallas que mostraban imágenes de su propia vida, sus movimientos, sus interacciones. Un hombre de rostro cubierto apareció ante él. El vigilante digital. «Te dije que te estaba observando», dijo la figura, su voz fría y calculada. «Pensaste que podías escapar, pero este juego ya no está en tus manos». Era una noche tranquila en la que David se encontraba en su habitación, sentado frente a su ordenador. Su vida, en apariencia normal, había estado últimamente marcada por un extraño sentido de inquietud. Había escuchado de la Deep Web, ese oscuro rincón de Internet donde se ocultan los secretos más oscuros y prohibidos. Y como muchos, había sentido la curiosidad de saber qué se encontraba allí. Había oído hablar de los videos más secretos y oscuros, aquellos que solo podían verse si uno se atrevía a cruzar la línea de la moralidad. Solo un vistazo, pensó David, justificando su decisión. Nada malo va a pasar si solo miro un par de minutos, ¿verdad? Con las luces apagadas y el sonido tenue de la lluvia golpeando las ventanas, David comenzó su búsqueda en la red. El sitio que encontró no era diferente de los que se mencionaban en los foros oscuros. Una página oscura con imágenes crípticas y un mensaje en letras rojas brillantes que advertía: si buscas la verdad, prepárate para lo que vas a encontrar. Al principio, todo parecía ser un juego de terror, un par de videos de apariencia falsa, montajes obvios. La adrenalina en sus venas aumentaba con cada video, pero no veía nada que realmente lo aterrorizara, hasta que encontró uno titulado El último testigo. Sin pensarlo demasiado, hizo clic. La pantalla parpadeó antes de mostrar la imagen. Un pasillo oscuro, una puerta entreabierta, y la cámara enfocando lo que parecía ser un retrato familiar. No había sonido, solo un leve zumbido que aumentaba conforme la cámara avanzaba por la casa. David sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. Algo no estaba bien, pero siguió mirando. A medida que la cámara se desplazaba, vio una figura de pie junto a una ventana, con la luz de la luna iluminando parcialmente su rostro. La visión fue breve, pero suficiente para que David sintiera un estremecimiento. La figura parecía familiar. La angustia lo invadió cuando reconoció los rasgos de la persona. Era su madre. El miedo se apoderó de él en ese instante. Intentó cerrar el video, pero algo extraño sucedió. La pantalla se congeló y una voz distorsionada comenzó a susurrar: «Estás más cerca de la verdad de lo que crees». David presionó rápidamente las teclas para cerrar la ventana,
pero los comandos no funcionaban. La pantalla se iluminó por completo, y la cámara en el video ahora se acercaba a la puerta de su habitación. Su respiración se aceleró al ver que, detrás de la puerta entreabierta en el video, se reflejaba una silueta. La figura caminaba hacia la cámara y de repente, el rostro de su hermana apareció en la pantalla. Ahora David estaba paralizado. Sabía que el rostro en el video era el de su hermana, pero ¿por qué aparecía en ese lugar tan oscuro? ¿Y por qué ahora él podía escuchar claramente la respiración de alguien detrás de él? Giró la cabeza hacia la puerta de su habitación, y su corazón latió con fuerza al no ver a nadie. Pero la sensación de estar siendo observado se intensificaba, como si alguien estuviera en la sombra, esperando a que dejara de prestar atención. El sonido del video ahora estaba completamente claro, y la distorsionada voz continuó susurrando. Cada uno de los que ves aquí está más cerca de lo que imaginas. David cerró el navegador y apagó el ordenador, pero la sensación de terror no desapareció. Salió de su habitación, se dirigió al pasillo, y al mirar a su alrededor todo parecía tranquilo. Sin embargo, algo en su interior le decía que el peligro ya estaba cerca. Decidió ir a la cocina, esperando que el frío y la luz de esa parte de la casa lo tranquilizaran. Al llegar allí, vio la figura de su madre en el comedor de espaldas. Estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia el exterior. «¿Mamá?», preguntó, su voz tensa. No hubo respuesta. El tiempo parecía haberse detenido. De repente, la figura se giró lentamente, y lo que David vio no era su madre, sino una versión de ella distorsionada. Su rostro estaba torcido, con marcas que no podía entender. La boca estaba abierta en una expresión de horror, como si estuviera atrapada en una pesadilla eterna. David retrocedió. La respiración se le aceleró y sus manos temblaban. «¿Qué es esto?», Component Placement gritó, su voz temblando de miedo. La figura de su madre se acercó lentamente, mientras una risa macabra resonaba en la habitación. David intentó escapar, pero las puertas se cerraban por sí solas. Desesperado se agachó intentando buscar una salida, cuando de repente el teléfono comenzó a sonar. Era su hermana. Él la conocía bien, pero no entendía por qué llamaba en ese momento, en esa situación tan extraña. Contestó rápidamente con la voz quebrada. «¿Sara? ¿Qué está pasando?». La voz de su hermana al otro lado de la línea no sonaba como siempre. Era más profunda, rasposa, como si alguien o algo estuviera imitando su tono. «No puedes escapar, David», dijo con tono grave. «Estás atrapado. Todos estamos atrapados». En ese instante, el sonido del teléfono se cortó y la luz de la cocina parpadeó. La figura de su madre desapareció en un parpadeo, y las sombras parecían alargarse, como si tomaran vida propia. Cada rincón de la casa estaba invadido por una presencia oscura, y la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. David intentó salir corriendo, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara con un golpe sordo. Las paredes parecían cerrarse poco a poco, y el aire se volvía cada vez más espeso, dificultando su respiración. Las sombras comenzaron a moverse, tomando formas grotescas y distorsionadas, como si estuvieran deseando devorarlo. En su mente resonaban las palabras del video: «Estás más cerca de la verdad de lo que crees». La angustia lo consumía, y el miedo crecía dentro de él a medida que las figuras de su familia comenzaban a aparecer una a una, pero no eran quienes él conocía. Sus ojos vacíos y su piel desgarrada mostraban una versión distorsionada de ellos mismos. Parecían almas atrapadas, pero ¿por qué él estaba involucrado en todo esto? Las respuestas llegaron demasiado tarde, cuando la última puerta se cerró frente a él, y las sombras lo rodearon por completo. No pudo escapar. Todo lo que veía ahora era un rastro de sangre que salía de su cuerpo, extendiéndose a través de la casa, mientras una risa demoníaca resonaba en sus oídos. ¿De verdad pensaste que podrías escapar, David? En ese momento, la imagen de su familia distorsionada y retorcida lo rodeó por completo. Las sombras lo consumieron, llevándolo a la oscuridad eterna. El rastro de sangre continuó creciendo, y la casa, ahora vacía, se llenó con los ecos de aquellos que una vez fueron sus seres queridos. La Deep Web ya no era un misterio para David. Había cruzado la línea, y ahora él también formaba parte de los oscuros secretos que la web mantenía ocultos.
Las sombras de la noche se extendían por la ciudad, marcando el inicio de un camino oscuro e impredecible para Tomás, un hombre curioso, ansioso por descubrir los rincones más oscuros de la Deep Web. Su vida, llena de monotonía y abrumado por la rutina, le hacía sentir como si algo estuviera faltando. En su búsqueda había encontrado varias páginas misteriosas, pero ninguna lo había atraído tanto como la que acababa de hallar. La página se llamaba El Mercado de Almas. A primera vista parecía una tienda de productos exóticos, relojes antiguos, libros raros, artefactos con historias y leyendas, todo a precios desmesuradamente altos. No pensó que algo fuera fuera de lugar. Después de todo, la Deep Web estaba llena de esas páginas que ofrecían cosas que nadie más se atrevería a conseguir. Pero cuando su cursor pasó sobre una de las imágenes, algo extraño ocurrió. La pantalla titiló y, por un segundo, vio una sombra moviéndose entre los productos. No era posible. Intentó rebotar la página, pero el cursor permaneció inmóvil. En ese momento, un mensaje apareció en la parte inferior de la pantalla. Bienvenido a El Mercado de Almas. Aquí encontrarás productos únicos e invaluables, algunas de las piezas más raras jamás vistas. Si te atreves, puedes hacer una oferta. La invitación era intrigante. Tomás sintió una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué podría ser tan valioso en este mercado? No pudo resistir la tentación y decidió explorar más a fondo. Al principio todo parecía estar bien. Había productos de todo tipo. Relojes rotos con historias de tiempos perdidos, espejos que se decía que pertenecían a ancestros que ya no existían, pinturas que decían capturar el alma de quien las miraba. Pero cuanto más navegaba, más se sentía como si algo estuviera mal. La interfaz de la página parecía cambiar constantemente, distorsionándose en segundos como si fuera un portal vivo. Las imágenes comenzaban a deformarse, hasta que una pestaña nueva apareció de la nada. Subasta de almas. Tomás se acercó a la pestaña con cautela. Al abrirla, vio lo que en un principio parecía una subasta común, con una lista de objetos a la venta. Sin embargo, algo le heló la sangre. En lugar de ver artículos inanimados, las imágenes mostraban rostros humanos, personas enjauladas, algunas con los ojos vacíos de terror, otras suplicando por sus vidas. Y lo peor de todo, era que parecían estar vivos. El sitio mostraba detalles espeluznantes sobre ellos, nombres, edades, historias, y en algunos casos los precios más bajos que nunca habría imaginado. Los nombres de las personas eran seguidos por cifras escalofriantes, como si se tratara de mercancías. Los comentarios en el foro de la subasta eran inquietantes. Algunas personas se ofrecían a pagar sumas astronómicas para obtener productos más humanos y raros, mientras otras trataban de descifrar las imágenes con una frialdad desconcertante. Tomás, atrapado por la fascinación y el horror, continuó navegando hipnotizado por una imagen particularmente perturbadora. Un hombre de aspecto desaliñado, con la piel arrugada y ojos vidriosos, estaba en el centro de una jaula. Su rostro mostraba el miedo más puro. Nombre: Pablo Herrera, edad 36 años, estado vivo, precio de salida 5 Bitcoin. Tomás tragó saliva. ¿De qué se trataba todo esto? No podía creer lo que estaba viendo. Una subasta humana, un mercado de almas, donde seres humanos eran comprados y vendidos como objetos. Su mente no podía procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Era una fantasía? ¿Una pesadilla digital? Pero no lo era. Podía sentir la presión de la página sobre sus hombros, como si estuviera acechando en cada esquina. No había vuelta atrás. Con una mezcla de incredulidad y horror, decidió hacer una oferta. La tentación era demasiado fuerte, y aunque sabía que debía cerrar la página y olvidarlo todo, su dedo parecía moverse por sí mismo. Fue un clic casi involuntario, pero cuando presionó el botón para hacer una oferta, la página se desvaneció momentáneamente en una pantalla en blanco. De repente, una ventana emergente apareció en su pantalla. «Felicidades, Tomás. Ahora eres parte del mercado. Tu alma será subastada a las 12 de la medianoche». El mensaje desapareció tan rápido como había aparecido, pero el pánico ya lo había alcanzado. Miró el reloj en su computadora. 11:45 de la noche. La idea de que él mismo podría ser el próximo producto en la subasta lo paralizó. ¿Cómo era posible? ¿Acaso había hecho un trato sin darse cuenta? Aterrorizado, trató de cerrar la página, pero no pudo. Cada vez que lo intentaba,
La ventana se abría de nuevo, mostrándole su propio rostro, al igual que las víctimas anteriores. Estaba atrapado. En la esquina superior derecha, apareció un contador que marcaba el tiempo hacia la medianoche. Desesperado, comenzó a buscar formas de rastrear la página y desconectarse, pero pronto se dio cuenta de que la red parecía haber desaparecido. Sus intentos de contactar a alguien, incluso de buscar ayuda, fueron inútiles. No había forma de escapar. A las 12 de la noche, el contador se detuvo abruptamente. La pantalla se oscureció, y entonces un sonido extraño resonó en sus oídos, como si algo estuviera susurrando en su espalda. Tomás giró rápidamente, pero no había nadie. El terror se apoderó de él. ¿Era esta la dimensión de la que había leído en tantas leyendas? ¿Estaba atrapado en un contrato que no podía entender? De repente, las luces de su habitación comenzaron a parpadear, y un viento gélido se coló por la ventana cerrada. La subasta ya había comenzado, y él era el siguiente en la lista. Mientras veía su rostro reflejado en la pantalla, una mano fría tocó su hombro. Sin volverse, pudo sentir la presencia de algo oscuro a su alrededor. El miedo, el terror, el pánico se apoderaron de él. Un sonido de risas macabras empezó a llenar la habitación, como si todos estuvieran observándolo. Tomás intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El pánico lo paralizaba, como si algo lo hubiera atrapado en un estado de impotencia absoluta. Al darse la vuelta, la habitación estaba vacía, pero no podía quitarse la sensación de que algo lo observaba, acechando en cada rincón. Los susurros continuaron, aumentando en intensidad. Podía escuchar risas, pero eran tan distorsionadas que no lograba identificar su origen. Todo lo que sabía era que, si no lograba escapar, pronto sería parte de la subasta, un trozo más de carne vendido al mejor postor. La pantalla frente a él comenzó a brillar intensamente. El rostro que estaba viendo ya no era el suyo, sino el de Pablo Herrera, el hombre en la jaula. Tomás miró sus ojos vacíos de vida y su rostro demacrado, y un escalofrío recorrió su columna. Entonces, la pantalla parpadeó, y el contador volvió a aparecer. 15 minutos restantes. Las risas se apagaron por un momento, solo para ser reemplazadas por una voz fría y siniestra que salió de la nada. Tu alma es ahora nuestra, Tomás. No hay escape. Tu destino está sellado. El tono de la voz era grave y monótono, y aunque las palabras no tenían emoción, Tomás sintió un terror indescriptible. No podía respirar. Sentía la presión sobre su pecho como si las paredes estuvieran cerrándose lentamente sobre él. El reloj seguía avanzando, marcando los minutos que restaban antes de su condena. Intentó desesperadamente cerrar la página, presionando las teclas con todas sus fuerzas, pero su computadora no respondía. Nada parecía funcionar. Los bordes de la pantalla comenzaron a arder con un brillo rojo que parecía invadir la habitación, mientras las sombras en las esquinas se alargaban y retorcían, como si tomaran forma. La temperatura en la habitación bajó drásticamente, y Tomás vio cómo su respiración se volvía visible, como si estuviera atrapado en un congelador. Sin embargo, la sensación de frío no venía de afuera, sino de adentro, de algo más profundo y oscuro que se había infiltrado en su ser. De repente, la puerta de su habitación se cerró de golpe, y una figura oscura apareció frente a él. Era una sombra, algo indistinto, pero con la suficiente presencia como para llenarlo de un terror absoluto. No podía ver los detalles, pero los ojos, aquellos ojos brillantes y vacíos, lo miraban fijamente. Tomás se dejó caer de rodillas, su mente ya al borde de la desesperación. «No tienes escapatoria», dijo la sombra con una voz que resonaba en su cabeza. La criatura parecía devorar el aire mismo, absorbiendo toda la luz, toda la esperanza que quedaba en el ambiente. Tomás sabía que no podía ganar. Sabía que esta era la realidad, el precio que debía pagar por su curiosidad. Sin embargo, algo dentro de él aún luchaba. No podía rendirse sin más. Luchó contra su propio terror. Trató de encontrar una salida, aunque fuera mínima. «No», gritó mirando la pantalla de su computadora donde su nombre aún aparecía, junto con el de otros seres humanos que habían sido vendidos antes que él. Desesperadamente, comenzó a escribir algo en el chat de la subasta. Pensaba que podría exponer la situación, alertar a alguien. Quizá habría algún rescate, alguien lo leería y haría lo posible por detener la subasta.
Pero no era así. Al escribir su mensaje, vio cómo las palabras desaparecían al instante, como si nunca hubieran existido. La desesperación creció aún más. La figura oscura se acercó lentamente, y la pantalla de su computadora mostró una oferta final por su alma: 100 Bitcoin. El precio había sido pagado, su destino sellado, y en ese momento Tomás entendió que ya no era dueño de sí mismo. Los susurros se intensificaron y antes de que pudiera hacer algo más, el aire a su alrededor se volvió más denso. La figura oscura se alzó sobre él, y todo a su alrededor se desvaneció en un caos absoluto. Las paredes de la habitación desaparecieron, y Tomás fue arrastrado hacia un abismo oscuro y sin fin. El miedo se apoderó de su ser. La sensación de caer eternamente llenó su cuerpo, mientras su alma se desintegraba en la nada. La historia de Tomás, el curioso visitante en la Deep Web, terminó de manera macabra. En un momento en el que creyó tener el control, la oscuridad lo engulló, y su nombre pasó a ser parte del mercado de almas. Lo que comenzó como una simple exploración en un rincón oscuro de Internet, se convirtió en una pesadilla irreversible. Los compradores de la subasta obtuvieron lo que querían, y el ciclo continuó. Mientras tanto, en el vasto universo de la Deep Web, la página de El Mercado de Almas seguía activa, esperando a su próxima víctima, su próximo alma que sería comprada y vendida como un simple objeto. El silencio pesado de la noche envolvía a la pequeña ciudad, mientras 4 jóvenes se reunían en la habitación de uno de ellos, buscando una forma de escape a la monotonía que los había atrapado. La tecnología, en su forma más oscura y desconocida, era la única salida que podían encontrar a su aburrimiento. Era la primera vez que se adentraban en la Deep Web, esa parte oculta de Internet de la que tanto habían oído hablar. Pero ninguno de ellos sabía que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. Lucas, el más aventurero del grupo, fue el primero en descubrir un sitio que prometía un juego en línea extremadamente exclusivo. El juego mortal, lo llamó la página web en la que apareció, con letras rojas brillantes que parecían sangrar de la pantalla. Solo unos pocos elegidos pueden jugar, decía el mensaje de bienvenida. En la pantalla, se veía una cuenta regresiva de 24 horas, como si el tiempo se agotara lentamente, invitándolos a hacer clic. ¿Qué dices, chicos? ¿Nos arriesgamos? Srenia preguntó Lucas mirando a sus amigos. Sus ojos brillaban con emoción. El peligro oculto en la propuesta les daba un toque de adrenalina que ninguno quería rechazar. Nadie sabía de qué trataba el juego, pero la tentación era demasiado grande. Después de todo, ¿quién podría resistirse a un reto misterioso y peligroso en la parte más oscura de la web? El grupo de amigos, compuesto por Lucas, Marta, Daniel y Sofía, no dudó mucho más. Se miraron entre sí, compartiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo, y dieron su consentimiento para iniciar el juego. El miedo era palpable, pero también lo era la emoción. Al fin y al cabo nada podría ir mal, ¿verdad? Al hacer clic en el enlace, la pantalla se oscureció por un segundo. Cuando volvió a iluminarse, apareció un mensaje escrito en un texto blanco, flotando en la pantalla. Bienvenidos al juego mortal. Tienes que responder las preguntas con sinceridad. Si fallas, las consecuencias serán terribles. Tienes 60 minutos para completar el juego. No trates de engañar a la entidad. Te estamos observando. El aire se volvió denso, como si una presencia invisible estuviera observando cada uno de sus movimientos. Los ojos de los jóvenes se encontraron en un silencio lleno de incertidumbre, sin saber si debían seguir adelante o salir inmediatamente de esa página. Pero Lucas, con su naturaleza desafiante, fue el primero en romper el silencio. «Vamos a seguir, no pasa nada», dijo, aunque en su voz había una ligera vibración que delataba su miedo. La pantalla se llenó de preguntas. Eran preguntas simples al principio, casi triviales. ¿Cuál era tu color favorito? ¿Tienes alguna mascota? ¿Cuántos hermanos tienes? Pero pronto, las preguntas se volvieron cada vez más personales, más oscuras, como si el juego estuviera profundizando en las partes más profundas y privadas de sus vidas. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que te arrepientas profundamente?, le preguntaron a Marta mientras sus dedos temblaban sobre el teclado. Sus ojos brillaron con una mezcla de incomodidad y terror. ¿Cómo podía alguien conocer ese tipo de detalles? Sí,
respondió con un susurro incapaz de mentir. La respuesta apareció en la pantalla en letras rojas, pero al momento de pulsar Enter, la habitación se oscureció de golpe. Las luces titilaron y un aire frío invadió el espacio. Marta dio un grito ahogado, mirando a su alrededor en busca de la fuente de ese extraño cambio. Las sombras parecían moverse y una sensación de pánico se apoderó de todos. «Sofía, tu turno», dijo Lucas, aunque su voz temblaba. El miedo lo había invadido por completo. Los demás no querían mirar el juego, pero sabían que ya era demasiado tarde. Sofía se acercó a la pantalla, tomando una respiración profunda. La siguiente pregunta apareció en la pantalla. ¿Qué harías si tu vida dependiera de la respuesta correcta a esta pregunta? Su corazón palpitaba con fuerza mientras leía las palabras una y otra vez. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué se sentía como si estuviera a punto de tomar una decisión fatal? ¿Qué pasa si no contestamos?, murmuró Marta, claramente asustada. Pero la pregunta seguía allí, fija, sin cambiar ni un ápice. Con una decisión forzada, Sofía escribió su respuesta. De inmediato el sonido de un clic profundo resonó en la habitación. Un retumbar en la pared como si algo estuviera golpeando las paredes con fuerza los sacudió. Un estremecimiento recorrió sus cuerpos. «Sofía, ¿lo hiciste?», preguntó Daniel, su rostro pálido. Un escalofrío recorría su espina dorsal. El aire estaba más pesado que nunca. La respuesta de Sofía fue, por supuesto, correcta. Pero un susurro inhumano se deslizaba por los rincones de la habitación, una voz baja que murmuraba desde las sombras, como si la entidad detrás del juego hubiera cobrado vida. La respiración se volvió más pesada, el temor apoderándose de todos. De repente, la pantalla mostró una nueva advertencia. Uno de ustedes no pasará la prueba. El primero en fallar recibirá las consecuencias. En ese momento una luz roja brilló en la pantalla. La cuenta regresiva para responder rápidamente comenzó a reducirse. Todos miraron nerviosos entre ellos, sabiendo que el terror ya no estaba en la web. Ahora algo los estaba acechando en el mundo real. Una sombra se movió rápidamente detrás de Daniel, pero cuando se giró no había nada allí. Solo una sensación de presagio intenso que se clavaba como una daga en sus corazones. La pantalla mostró una nueva pregunta. ¿Estás dispuesto a sacrificar a alguien para salvar tu propia vida? El terror se apoderó de los amigos. Cada uno pensaba en lo que realmente implicaba esa pregunta. Una extraña presión los rodeaba, casi como si no pudieran escapar de la presencia que se cernía sobre ellos. «¡No!», Srenia gritó Marta mirando fijamente la pantalla. «No podemos seguir, ya basta». Pero la pantalla brilló con un resplandor blanco cegador, y en cuestión de segundos, el cuarto se llenó de un sonido ensordecedor. El pánico los envolvía por completo, pero el miedo más profundo vino cuando la voz susurrante apareció de nuevo. «El precio por tu error será la vida de uno de los tuyos». De repente, la puerta se cerró con fuerza, como si algo invisible la hubiera bloqueado. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando la habitación sumida en la oscuridad total. Los amigos intentaron moverse, pero algo los había atrapado en ese espacio, como si las paredes estuvieran vivas y dispuestas a devorarlos. «¡Ayuda! ¡Sácanos de aquí!», «Srenia», gritó Daniel, pero su voz era absorbida por el caos que los rodeaba. El miedo ya no era solo psicológico, el terror estaba transformándose en algo físico. Un gruñido bajo, antinatural, se escuchaba desde algún rincón, y una presión en el aire les impedía respirar con normalidad. Las paredes comenzaron a sangrar. La sangre parecía gotear en lento movimiento, pero cuando los amigos miraron, no podían apartar la vista de lo que veían. Las manchas de sangre se alargaban por el suelo, como si algo estuviera arrastrándose hacia ellos. Un ser, una figura oscura y difusa se acercaba desde las sombras, y la pantalla finalizó con un mensaje que hizo que sus corazones se detuvieran. «El juego no termina aquí. La entidad ahora está en tu mundo». El miedo se había apoderado de ellos por completo. La realidad y el terror virtual se mezclaban en una pesadilla insoportable. Con las paredes cubiertas de sangre, el aire denso y la figura sombría que los acechaba, los amigos no podían escapar de la sensación de que algo mucho más grande que un simple juego estaba jugando con sus vidas. Sofía fue la primera en ver algo moverse entre las sombras. Un par de ojos rojos brillaron en la oscuridad, observándola fijamente,
mientras el sonido de pasos lentos y pesados se acercaba. Algo las sombras parecían girar alrededor de ella, como si la estuvieran atrapando en una red invisible. «Tenemos que salir de aquí», Srenia gritó, pero su voz apenas era un susurro ahogado. Pero cuando se giraron hacia la puerta, la habitación ya no era la misma. La puerta estaba bloqueada por una fuerza invisible. No podían ni siquiera rozarla. La entidad había tomado el control total del espacio, y sus cuerpos estaban paralizados por el terror. Un murmullo bajo, una risa macabra y distorsionada, resonó en sus oídos, haciendo que sus corazones latieran con una intensidad insoportable. Cada vez que intentaban moverse, el sonido de una respiración pesada llenaba el cuarto. La figura oscura emergió completamente, una silueta alta y difusa, de ojos brillantes y llenos de maldad. Su rostro estaba apenas visible, cubierto por una sombra densa, pero sus dientes afilados eran imposibles de ignorar. Se acercó lentamente a ellos, como si estuviera disfrutando del sufrimiento que provocaba. Los amigos comenzaron a sentirse desorientados, como si el lugar se estuviera encogiendo alrededor de ellos. El aire se volvía más espeso, opresivo. No podían respirar, y el frío calaba hasta los huesos. «Es el final para ustedes», susurró la figura en voz baja. Era una voz gutural, profunda y cargada de odio. La entidad había llegado. El juego no solo se había trasladado a la vida real, sino que su poder estaba desbordando cualquier límite. Lucas, el primero en jugar, fue el primero en ser atacado. Sintió como si la fuerza invisible que los rodeaba lo estuviera despojando de su ser, como si estuviera perdiendo el control de su cuerpo. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La figura se acercó a él, y sus ojos rojos destellaron con furia mientras lo absorbían, como si estuviera siendo consumido por la oscuridad misma. Lucas comenzó a desvanecerse lentamente. Su cuerpo se hacía transparente, como si todo lo que había sido ya estuviera desapareciendo. «¡No!», gritó Marta lanzándose hacia él, pero era demasiado tarde. Lucas ya había desaparecido por completo. La entidad lo había llevado consigo, llevándose con él la esencia de su vida. El grupo entero estaba helado de terror, incapaz de reaccionar, mientras la figura comenzaba a acercarse a ellos, uno por uno. De repente el aire se cargó de una presión que los hizo caer de rodillas. La entidad estaba a punto de cobrarse a su siguiente víctima. Daniel intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Marta y Sofía estaban paralizadas por el miedo, incapaces de hacer algo, como si el terror les hubiera robado hasta la voluntad de luchar. La sombra se acercó a Marta, su fría mano tocando su rostro. La fuerza de la entidad la empujó hacia atrás, aplastándola contra la pared con una brutalidad imparable. Y entonces, una vez más, la pantalla en la computadora brilló con intensidad, haciendo que todos miraran hacia ella, como si estuviera enviando una última advertencia. «El juego no acaba aquí. Te estamos observando. Te seguimos a donde vayas». Con esas palabras, la pantalla explotó en fragmentos brillantes, como si el mismo juego hubiera dejado de existir. Pero el pánico no se desvaneció. El cuarto seguía oscuro. La presión sobre ellos era insoportable, y la sensación de ser observados nunca desapareció. La entidad había trascendido más allá del juego. Sofía, la última en pie, luchaba por mantenerse consciente mientras el pánico se apoderaba de su mente. Algo extraño había comenzado a suceder. Los ojos rojos de la entidad se habían apagado, pero el terror seguía acechando. Un dolor profundo en su pecho la hizo caer de rodillas. «¡No!», Sofía gritó con fuerza. «¡No puede ser! ¡No me van a llevar!». Intentó correr hacia la ventana, pero antes de que pudiera dar un paso más, la puerta se abrió con un estrépito, revelando a la misma figura, aún presente esperando. Algo no estaba bien. Algo había cambiado dentro de ella, un horror tangible que no podía ignorar. «Este no es el final», murmuró, y en ese momento comprendió que la entidad había dejado su marca en cada uno de ellos, no solo en su mundo, sino también en sus mentes. Un último suspiro de desesperación escapó de sus labios mientras los ojos de la entidad brillaban nuevamente. La sombra se abalanzó hacia ella, y antes de que pudiera gritar, todo se desvaneció en la oscuridad absoluta. Así termina el juego mortal. El terror no solo se limita al juego en línea, sino que se extiende a sus vidas, dejando una marca permanente en cada uno de ellos.
La entidad nunca se va y el ciclo comienza una vez más. Nadie escapa. Lucía siempre había sido una persona curiosa, con un apetito insaciable por los rincones oscuros de la web. Había pasado horas explorando la Deep Web, adentrándose en foros donde la gente discutía desde filosofías marginales hasta prácticas poco convencionales. Pero nunca imaginó que esa curiosidad la llevaría a algo tan perturbador. Una noche, después de navegar por horas, encontró algo que llamó su atención. Un sitio web oscuro, sin mucha información visible, solo un mensaje simple que decía: ¿te gustaría comprar una casa por menos de lo que cuesta una pizza? Entra y descúbrelo. El sitio tenía un diseño minimalista, casi vacío, con un fondo negro y un par de enlaces que se deslizaban con fluidez. Lo que parecía un engaño barato pronto se convirtió en algo intrigante para ella. Lucía pensó que era una de esas ofertas fraudulentas, una más en la interminable lista de estafas en la Deep Web, pero la oferta parecía tan extraña, tan fuera de lugar, que decidió investigar más. Comprar una casa virtual, pensó. No había escuchado nada parecido antes, y la tentación de ver qué más ofrecían fue suficiente para hacer clic en el enlace. Al principio el sitio mostraba imágenes de casas virtuales, viviendas modernas, amuebladas y decoradas con detalles extravagantes, todo a un precio ridículo. Esto no puede ser real, se dijo a sí misma mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, escribiendo información que no tenía la más mínima intención de enviar. Pero al final, la tentación fue más fuerte que su lógica. Decidió comprar una. Ingresó sus datos, aceptó los términos y condiciones, aunque apenas los leyó. Y en segundos su pantalla mostró un mensaje: «Felicidades, has adquirido tu nueva casa digital». Sin embargo, lo que sucedió después fue mucho más extraño de lo que jamás habría podido imaginar. En lugar de recibir solo imágenes de su nueva casa digital, la página cambió. Lucía se encontró con una visión en 3D de una casa que era idéntica a la suya. A primera vista parecía una simple réplica, pero a medida que observaba más detenidamente, notó algo perturbador. Cada rincón de la casa, desde el sofá hasta las cortinas, los muebles y las paredes, estaban perfectamente alineados con su hogar real. El aire en su habitación se volvió denso. Un sudor frío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. La casa en su pantalla, aunque en principio solo parecía un reflejo digital, comenzaba a distorsionarse. Las luces dentro de la casa digital parpadeaban, como si algo o alguien las estuviera manipulando desde el otro lado. Lucía intentó cerrar la página, pero no podía. El navegador no respondía. Se levantó de su silla y fue a su sala de estar para despejarse un poco, pero al dar un paso en la dirección de la cocina sintió una extraña sensación de déjà vu. Miró por encima de su hombro y por un instante pensó que veía la figura de un hombre en la casa digital, de pie junto a la ventana de su sala. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero cuando volvió a mirar a la pantalla, la figura estaba allí, mirando fijamente hacia ella. El hombre de la casa digital no era un ser humano común. Su rostro estaba distorsionado, como si estuviera siendo estirado y aplastado a través de la pantalla. Los ojos, grandes y vacíos, la miraban con una intensidad desconcertante. Con una sacudida involuntaria, Lucía retrocedió y apagó la computadora, pero el extraño evento no terminó allí. Al poco rato los ruidos comenzaron. Desde la pantalla de su computadora, los sonidos de la casa digital empezaron a filtrarse en su hogar real. Primero, un suave susurro, apenas audible. Pero luego el sonido de pasos pesados recorriendo su salón se volvió más nítido. Lucía miró alrededor, aterrada. Estaba sola, o al menos eso creía. Con los ojos aún fijos en la pantalla apagada, sintió como una presión inexplicable comenzó a apoderarse de la habitación. Se dirigió hacia la sala, donde el sonido de pasos aún resonaba. Los cuadros colgando en las paredes parecían moverse lentamente, como si el aire de la casa digital se estuviera filtrando en su propio espacio físico. La sensación de incomodidad aumentaba, y algo en su pecho comenzó a presionar con fuerza. Sintió que el aire se volvía denso, oscuro, como si todo lo que ocurría a través de la pantalla comenzara a desplazar las fronteras entre los mundos. Entonces, sin previo aviso, la puerta principal de su casa se cerró de golpe.
Lucía se giró hacia ella y vio cómo la figura distorsionada del hombre, ahora mucho más cerca, aparecía en el marco de la puerta, mirándola fijamente. No podía moverse, ni gritar. El miedo se apoderó de su cuerpo mientras la figura avanzaba hacia ella, como si estuviera caminando a través de la pared de la casa digital, atravesando las dimensiones. «Te dije que no entraras», susurró la figura con voz metálica, como si estuviera siendo transmitida a través de una interferencia electrónica. Lucía intentó gritar, pero no emitió sonido alguno. Cada intento de moverse era en vano, sus músculos paralizados por una fuerza invisible. En un instante, la figura estaba frente a ella, su rostro deformado tomando la forma de una pesadilla. Lo último que vio antes de desmayarse fue cómo la figura levantaba una mano hacia su rostro, como si fuera a tocarla. Al despertar, se encontraba en su cama. Todo estaba en su lugar. La computadora estaba apagada, y los sonidos extraños se habían detenido. La sensación de pavor, sin embargo, no la dejó en paz. Con miedo miró su alrededor. La casa estaba silenciosa, pero algo no estaba bien. Al levantarse, descubrió que las paredes se habían desplazado sutilmente. No estaban donde deberían estar. Las sombras parecían moverse por sí solas. Al mirar hacia la ventana vio algo que la hizo gritar. La misma figura distorsionada estaba allí, mirándola a través del cristal. Los ojos vacíos reflejaban su rostro, y la casa digital ya no era solo un reflejo. Había tomado vida. Lo que había comenzado como una simple compra en línea se había convertido en su peor pesadilla, atrapándola entre dos mundos, uno real y otro digital. Intentó escapar, pero la casa digital la había atrapado. No había vuelta atrás. La red, con su juego mortal, había dejado una huella imborrable en su vida. Un reflejo de su propia casa, que ya no podía escapar, y un hogar que la convertía en prisionera de sus propios miedos. Adrián nunca había tenido miedo de las redes ocultas. Era un experto en navegar por la Deep Web y pasaba horas explorando foros y páginas con temas poco convencionales, siempre buscando algo nuevo, algo que lo sacara de su rutina diaria. No lo hacía por morbo ni por emoción vacía, sino porque encontraba algo inquebrantable en el anonimato y las sombras de la red. A lo largo de los años había visto cosas extrañas, pero siempre se mantenía distante, como un espectador en una sala llena de secretos inquietantes. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Había escuchado rumores sobre un foro oculto que solo unos pocos conocían. Los nombres de las víctimas que se mencionaban en las publicaciones no dejaban de resonar en su mente. Personas desaparecidas, algunas desde hace años, otras solo semanas. Las noticias de desapariciones inexplicables siempre habían capturado su atención, pero ahora, en este foro, parecía que las desapariciones no solo eran un caso aislado. Era una red que conectaba a las víctimas, una que parecía tener una conexión siniestra con los propios miembros del foro. Con un clic que fue más un susurro de la mente que una acción consciente, Adrián accedió a la página. El fondo oscuro y la falta de cualquier tipo de diseño llamaron su atención. No había anuncios, ni imágenes innecesarias. Solo texto, el texto que leía sin descanso, buscando cualquier pista que pudiera explicar qué sucedía en ese lugar. Decía lo siguiente: «Bienvenido a la red de los desaparecidos. Aquí documentamos cada caso. Si no puedes ver las imágenes, o no entiendes lo que está pasando, es porque no estás listo». Ese mensaje le dio escalofríos, pero la curiosidad lo empujó a seguir adelante. Sabía que entrar en la Deep Web significaba riesgos, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Los primeros casos parecían típicos: personas que se habían perdido sin dejar rastro, familias destrozadas por la incertidumbre. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar. Las desapariciones ya no eran solo estadísticas frías, eran relatos que parecían tener algo más en común. Los usuarios del foro empezaron a contar historias sobre cómo habían recibido mensajes de las víctimas antes de su desaparición. Mensajes desconcertantes, a menudo simples, como «te estoy mirando» o «puedo sentirte aquí». Los relatos seguían y se volvían más extraños. Adrián leyó uno de ellos que lo hizo detenerse. Se trataba de un mensaje aparentemente inofensivo de una persona desaparecida, pero al final decía algo que lo dejó helado.
No entres en este foro. Estás siendo observado. Las palabras parecían sacudir su mente. Adrián había llegado demasiado lejos. Había comenzado a cruzar una línea invisible. Sin embargo, en su afán de descubrir la verdad, siguió explorando los relatos. A medida que su tiempo en el foro aumentaba, también lo hacía su paranoia. Algunos usuarios decían que la red podía verlos a través de sus cámaras, que conocían sus movimientos. Aunque lo atribuía a una simple broma macabra, algo en su interior le decía que no debía ignorarlo. Decidió cambiar su enfoque y comenzó a rastrear los nombres de las víctimas, buscando conexiones, patrones. Para su sorpresa, comenzó a encontrar vínculos directos entre los usuarios activos en el foro y las personas desaparecidas. De hecho, algunos de los usuarios, aparentemente inofensivos, coincidían en sus publicaciones con personas que habían desaparecido misteriosamente, como si esas personas hubieran dejado huellas para atraer la atención de la red, un juego peligroso que ya había reclamado demasiadas vidas. Mientras Adrián investigaba más, notó que sus propios movimientos en la red comenzaban a ser monitoreados. Al principio fue algo trivial, un par de ventanas emergentes, un par de mensajes en los foros que lo etiquetaban, pero pronto las cosas se volvieron más personales. Recibió correos electrónicos extraños, siempre con la misma firma: "Te estamos mirando". No podía evitar sentir una presencia detrás de él, observándolo, acechando cada paso que daba. Era una sensación opresiva, como si una sombra se deslizara por su espalda, siempre al acecho. Un día, mientras navegaba por el foro, Adrián notó que alguien había comenzado a buscarlo. Un usuario con un nombre enigmático, El Tejedor, había comenzado a investigar su cuenta, sus comentarios, sus interacciones. El Tejedor comenzó a publicar mensajes directamente dirigidos a él, mensajes que solo podrían haber sido escritos por alguien que lo observaba en tiempo real. "Sabemos que te has adentrado en la red. Sabemos lo que has descubierto", decía uno de los mensajes. "Si sigues, serás uno de nosotros. Tú eres la pieza que falta". El miedo se apoderó de él. Intentó desconectar, cerrar la página, pero algo en su computadora comenzó a fallar. La pantalla se parpadeó. El cursor se movió por sí mismo, como si algo o alguien estuviera controlando la máquina. En ese instante, la paranoia lo envolvió por completo. Las sombras en su habitación parecían alargarse, distorsionándose hasta alcanzar formas terroríficas. Las luces comenzaron a titilar, como si el mundo estuviera siendo arrastrado hacia algo oscuro y desconocido. Adrián intentó salir de la red, pero la conexión no respondía. Los mensajes seguían llegando, más oscuros, más personales, cada uno peor que el anterior. La última notificación que recibió fue la más escalofriante de todas. "Bienvenido a la red, Adrián. Tu nombre ya está en la lista". Desesperado, trató de desconectar el equipo, pero fue demasiado tarde. La pantalla de su computadora se volvió completamente negra, y una figura sombría apareció en la pantalla, mirando directamente hacia él. El corazón de Adrián latió con fuerza, y un sudor frío recorrió su frente. Los ojos de la figura lo miraban fijamente, como si estuvieran viendo su alma misma. No podía moverse, no podía gritar, estaba atrapado. La figura habló en un susurro bajo: "Ahora eres parte de la red, lo que te queda es esperar". Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras sentía una presencia física en la habitación. La sombra en la pantalla comenzó a tomar forma, como si estuviera saliendo de la computadora acercándose a él. No podía ver claramente, pero algo en el aire se volvió espeso, pesado, y la oscuridad parecía devorar la luz misma. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia él, y el aire en la habitación se volvió gélido. El terror lo envolvió en un abrazo helado, mientras el susurro de voces desconocidas llenaba su mente. Los ojos de la figura se acercaron, susurrando palabras que ya no podía entender, pero que sentía profundamente en su ser. Y luego, en un parpadeo, todo quedó en silencio. La pantalla de su computadora volvió a la normalidad, pero Adrián ya no estaba frente a ella. La red lo había atrapado, y ahora formaba parte de la red de los desaparecidos, otro nombre en una lista interminable. El foro continuó operando como siempre, con nuevas publicaciones y mensajes encriptados, mientras las desapariciones aumentaban. Nadie sabía lo que realmente ocurría,
Pero aquellos que se aventuraban demasiado lejos en la red, los que hacían demasiadas preguntas, nunca regresaban. Porque una vez que entras en la red de los desaparecidos, ya no hay salida. Era una noche fría y lluviosa cuando Nicolás, un joven de 17 años, se sumergió nuevamente en la oscuridad de la Deep Web. La promesa de descubrir algo prohibido, algo que otros temían, siempre le había atraído. Sus amigos le advertían que se mantuviera alejado, pero la curiosidad siempre pudo más que su sentido común. Aquella noche, después de navegar por varios foros oscuros, encontró un enlace que le llamó la atención. Experimento 23, decía el título en un fondo negro que parecía absorber la luz misma. El sitio web estaba minimalista, pero lo que captó su atención fue un archivo de video titulado Proyecto Experimento 23. Nicolás, sin pensarlo mucho, hizo clic. La pantalla se oscureció un momento antes de que un video de baja calidad comenzara a reproducirse. La escena era inquietante. Una habitación blanca, con un sujeto atado a una mesa, cubierto por una capa metálica que parecía inhibir cualquier movimiento. No había música, solo un leve zumbido en el fondo, como si el lugar estuviera lleno de electricidad estática. La cámara se acercaba al sujeto lentamente, revelando sus ojos desorbitados, su piel pálida, y una expresión de terror en su rostro. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su columna. El video se desplazó a una escena aún más perturbadora. Alguien sin rostro, vestido con un equipo médico blanco, se acercaba al sujeto atado. En sus manos sostenía una aguja grande, la cual insertó en el brazo del cautivo con una calma escalofriante. Nicolás no podía apartar la mirada, aunque su mente le gritaba que debía cerrarlo. Pero era tarde. La imagen lo había atrapado. La cámara comenzó a capturar detalles más macabros. El sujeto que se retorcía en la mesa, tratando de liberarse, mientras los murmullos de las voces que lo rodeaban eran apenas audibles, como si no quisieran que escuchara demasiado. Nicolás se quedó paralizado. Aquello no parecía un simple experimento, sino algo mucho más oscuro, algo real. Nicolás observaba el video en completo silencio, sin saber qué pensar. Cada segundo parecía durar una eternidad. A medida que las imágenes avanzaban, las escenas de tortura y experimentación se volvían más explícitas y crueles. El sujeto de la mesa ahora estaba siendo sometido a algo que Nicolás no podía identificar, algo que desbordaba la razón. Una máquina conectada al pecho del hombre comenzó a emitir extraños zumbidos. Los ojos del hombre, ahora completamente desorbitados, reflejaban un terror que parecía sobrepasar cualquier límite humano. El video parecía extenderse sin fin. Nicolás, lleno de repulsión, comenzó a sentirse incómodo. El escalofrío que había sentido al principio ahora se había transformado en una sensación de peligro inminente. Su mente le gritaba que dejara de mirar, que cerrara la ventana del navegador y se alejara, pero algo lo mantenía cautivo. Algo lo obligaba a seguir viendo. Algo dentro de él deseaba entender, comprender lo que estaba sucediendo. El experimento que estaba observando era demasiado real, demasiado vivo, para ser una ficción. En ese momento el video hizo una pausa abrupta, y la cámara se detuvo en el rostro del sujeto. En el fondo, una risa macabra resonó. Nicolás no pudo entender de dónde provenía, pero la risa parecía burlarse de su miedo. La pantalla se llenó de estática antes de que una nueva imagen apareciera. Un nombre en letras rojas brillantes, seguido de una fecha. Próximo sujeto, Nicolás. La sangre se heló en las venas de Nicolás. No podía ser, pensó. Esto no podía estar pasando. Él era el próximo. Desesperado, Nicolás intentó apagar el ordenador, pero la pantalla no respondía. No había forma de cerrar la ventana. El cursor del ratón se movía solo, y la pantalla de su computadora comenzó a parpadear. En ese momento una sensación de opresión invadió su pecho, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Se levantó rápidamente de su silla, pero no pudo dejar de mirar la pantalla, como si algo invisible lo obligara a hacerlo. De repente el video comenzó a reproducirse nuevamente, pero esta vez las imágenes no eran de un sujeto desconocido. Eran de su propia casa, filmadas desde fuera de su ventana. Nicolás vio el contorno de su habitación, el ángulo exacto en el que estaba sentado, y las sombras de los árboles que se movían con el viento afuera.
Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró hacia la ventana y vio una figura desdibujada moviéndose entre las sombras. Sintió como si el aire se volviera espeso, casi irrespirable. Una voz susurró desde los altavoces de la computadora. «Pronto estarás aquí con ellos». El miedo lo envolvía. Nicolás corrió a la puerta de su cuarto, pero al intentar abrirla descubrió que estaba cerrada. La manija no se movía. La computadora seguía reproduciendo el video, y las imágenes de su habitación continuaban avanzando. Nicolás giró hacia la pantalla, sintiendo el pánico apoderándose de su cuerpo. Algo tocó su hombro. Nicolás se giró, pero no había nadie. Sin embargo, su piel se erizó al sentir la presencia de algo extraño, algo que no podía ver, pero sí sentir. La puerta de su habitación se cerró de golpe con un estruendoso ruido. Nicolás intentó abrirla una vez más, pero ahora estaba completamente sellada. Las paredes de su cuarto comenzaron a retorcerse y a crujir, como si la casa misma estuviera viva. El miedo se convirtió en terror. La pantalla de la computadora brillaba intensamente, mostrando una imagen de Nicolás atado a una mesa, igual que los otros sujetos en el video. La cámara giró lentamente hacia él. Algo lo observaba desde la oscuridad, y su mente comenzó a ceder a la desesperación. La casa empezó a temblar, y Nicolás sintió como si la tierra misma estuviera a punto de tragárselo. No podía moverse, no podía pensar. El terror lo había paralizado completamente. Un sonido metálico comenzó a resonar desde el pasillo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Nicolás se giró hacia la puerta y vio una figura encapuchada, una silueta deforme que avanzaba lentamente hacia él, cada paso resonando en la casa. La figura levantó su mano, y en ella sostenía un dispositivo de aspecto extraño, como una aguja enorme, similar a la que había visto en el video. Nicolás intentó gritar, pero no podía. Su garganta estaba cerrada por un nudo de terror. La figura se acercó más, y el rostro de Nicolás palideció al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. De repente, la figura levantó la aguja con rapidez y la clavó directamente en el cuello de Nicolás. Un dolor punzante lo recorrió por completo, y su visión comenzó a nublarse. La oscuridad lo envolvió. Sus músculos se relajaron y su cuerpo cayó inerte al suelo. El terror y el pánico lo habían consumido. El video continuó en la pantalla de la computadora, pero ahora, Nicolás era el sujeto en la mesa, su cuerpo inmóvil, su rostro aterrorizado. El experimento había sido completo. El ciclo estaba cerrado. La figura se alejó lentamente de la habitación mientras la computadora apagaba su pantalla. La casa volvió a la quietud, pero algo oscuro seguía acechando en las sombras, y al igual que los sujetos anteriores, Nicolás ya no era más que una pieza en el macabro Proyecto Experimento 23, una víctima de una fuerza que estaba más allá de la comprensión humana.